7 de agosto de 1942. Isla de Guadalcanal. Tras meses de retrocesos, los aliados celebran un triunfo rotundo. En los registros logísticos consta que más de 20 buques de transporte, sumando 150.000 toneladas, anclan pacíficamente en el estrecho bajo una protección que parece inexpugnable. El mando aliado está convencido de que la zona es segura. Es una ilusión fatal. En las sofocantes cubiertas del crucero pesado Astoria, la realidad es muy distinta. Las bitácoras oficiales revelan que los marineros llevan más de 48 horas en alerta máxima, sin dormir. Encerrados en un casco de acero a más de 40 grados Celsius, los vigías luchan por mantener los ojos abiertos, paralizados por el agotamiento. ¿Cómo pudo el mando permitir un quiebre humano tan severo en la línea de frente? Mientras la flota estadounidense finalmente cierra los ojos confiando en su superioridad, a cientos de millas de distancia, en la base de Rabaul, una orden cifrada acaba de emitirse en la oscuridad. Los depredadores nocturnos de la flota imperial se han puesto en marcha en absoluto silencio. El destino de miles de hombres ya está sellado, y el letargo aliado está a punto de ser destrozado por la mayor tragedia táctica del Pacífico. En el puerto de Rabaul, el vicealmirante Gunichi Mikawa observaba el mapa del Pacífico con una determinación gélida que definiría el curso de la campaña. Mikawa no era un hombre de medias tintas. Sabía que la única forma de contrarrestar el poderío industrial estadounidense era mediante la audacia y el dominio absoluto de la noche. Según el orden de batalla imperial documentado en los archivos oficiales de la Octava Flota, Mikawa logró reunir de forma improvisada una fuerza de ataque compuesta por 5 cruceros pesados, 2 cruceros ligeros y un solo destructor. Esta formación, aunque superada en número por los efectivos aliados que custodiaban Guadalcanal, poseía una ventaja invisible: años de entrenamiento riguroso en combate nocturno sin el uso de radar, dependiendo únicamente de la visión humana potenciada y una disciplina de hierro. El informe posterior a la acción del propio almirante Mikawa detalla que la escuadra abandonó la seguridad de Rabaul exactamente a las 14 horas y 30 minutos del 7 de agosto. Su plan era de una sencillez aterradora: navegar a toda velocidad a través de la ranura, el canal que divide las Islas Salomón, e irrumpir en la zona de desembarco al amparo de la medianoche para destruir los transportes aliados. Los oficiales japoneses despreciaban el uso del radar, al que consideraban una muleta tecnológica que entorpecía los sentidos del guerrero. En su lugar, confiaban en sus vigías, hombres capaces de detectar la silueta de un barco a distancias que los operadores de radar estadounidenses consideraban imposibles. Pero, ¿qué riesgo corría Mikawa al lanzar una fuerza tan valiosa hacia una posible trampa sin cobertura aérea? En los mensajes de radio interceptados y analizados posteriormente, se percibe una confianza absoluta en la sorpresa. La columna japonesa se deslizó hacia el estrecho conocido como la ranura, manteniendo un silencio de radio que convertía a la escuadra en un fantasma de acero navegando a 26 nudos. La tensión en el puente de mando del buque insignia Chokai era palpable. Cada minuto que pasaban sin ser detectados era un paso más hacia una masacre planificada. La escuadra se deslizaba confiando en su invisibilidad, aunque un avión de reconocimiento aliado pronto detectaría una silueta inconfundible en la superficie del agua, abriendo una ventana de oportunidad que los aliados estaban a punto de desperdiciar. La mañana del 8 de agosto, el destino de la flota aliada estuvo a punto de cambiar gracias a la vigilancia de un bombardero Lockheed Hudson de la Real Fuerza Aérea Australiana. Según los registros de vuelo recuperados de la base de Bahía Milne, el piloto sargento Stutt divisó la formación de Mikawa a las 10:25 de la mañana mientras patrullaba cerca de la isla de San Cristóbal. El informe fue claro: una fuerza enemiga de gran envergadura se dirigía hacia el sur. Sin embargo, en uno de los errores de comunicación más catastróficos de la historia naval, el mensaje fue procesado con una lentitud exasperante. Por razones que los historiadores aún debaten, el reporte no llegó al escritorio del almirante Richmond Kelly Turner, sino hasta las 18 horas y 17 minutos, casi 8 horas después del avistamiento inicial. Pero el retraso no fue el único problema. El informe describía a la fuerza japonesa como un grupo que incluía 2 portahidroaviones,
una clasificación que llevó a Turner a una conclusión errónea y fatal. Según la evaluación registrada en los archivos del Estado Mayor aliado, Turner asumió que el enemigo no buscaba un combate de superficie nocturno, sino que planeaba establecer una base de aviones en una isla cercana para atacar al día siguiente. Esta interpretación ignoraba por completo la posibilidad de que los cruceros pesados estuvieran ya en camino para una interceptación directa. ¿Cómo pudo un mando tan experimentado ignorar la amenaza de una flota de combate que navegaba directamente hacia su posición? La respuesta reside en una mezcla de arrogancia táctica y fallos sistémicos en la cadena de mando que aún hoy asombran a los analistas militares. Confiado en que el enemigo no atacaría esa noche debido a la supuesta presencia de buques auxiliares en lugar de naves de asalto, el alto mando aliado ordenó mantener la formación de patrulla estándar, permitiendo que las tripulaciones continuaran con su limitado descanso. No sabían que el arma más letal del Pacífico, un ingenio mecánico que desafiaba las leyes de la física conocidas por los aliados, ya estaba siendo cargada en los tubos lanzatorpedos de los buques de Mikawa, lista para ser disparada en cuanto la primera silueta enemiga apareciera en el horizonte. Para comprender la magnitud de la tragedia que estaba a punto de ocurrir en las aguas del estrecho, es necesario analizar el arma secreta que los japoneses habían perfeccionado en la sombra, el torpedo Type 93, conocido posteriormente como el lanza larga. Mientras que los torpedos estadounidenses de la época eran propulsados por aire comprimido, dejando una estela visible de burbujas que permitía a los barcos enemigos maniobrar, el ingenio japonés utilizaba oxígeno puro. Según los manuales de artillería de la Armada Imperial Japonesa, esta tecnología no solo eliminaba la estela, haciendo al proyectil virtualmente invisible en la oscuridad, sino que le otorgaba un alcance masivo de hasta 40.000 metros a una velocidad de 36 nudos. En los archivos de diseño de los cruceros de clase Takao y Aoba, se registra que estas naves portaban hasta 16 tubos lanzatorpedos con recargas rápidas, una capacidad de fuego que superaba cualquier previsión de los servicios de inteligencia aliados. La fuerza destructiva de este ingenio era sencillamente aterradora. Con una cabeza de combate cargada con 490 kilogramos de un explosivo especial de alta densidad, un solo impacto era suficiente para que un crucero pesado sufriera daños fatales inmediatos. En los registros de archivo del enemigo de ese período, se confirma que el secreto sobre el uso del oxígeno era tan estricto que incluso muchos oficiales japoneses de alto rango desconocían los detalles técnicos exactos. Los ingenieros habían logrado lo que Occidente consideraba imposible: estabilizar el oxígeno puro para evitar que el torpedo sufriera un percance interno antes de ser lanzado. ¿Qué posibilidades reales de supervivencia tenía una tripulación que ni siquiera podía ver el rastro del proyectil que se aproximaba para poner fin a la vida útil de su barco? La respuesta comenzaba a fraguarse en los tubos lanzadores de Mikawa, donde cada unidad era meticulosamente preparada por especialistas que sabían que su trabajo decidiría el destino del Pacífico. La letalidad del lanza larga era un secreto celosamente guardado que otorgaba a la formación japonesa una ventaja táctica asimétrica sin precedentes. Las tripulaciones de los destructores piquetes aliados que patrullaban la entrada del estrecho serían los primeros en poner a prueba esa terrible realidad, aunque el destino les tenía reservado un papel aún más frustrante, el de testigos ciegos de su propia vulnerabilidad. La defensa del canal dependía de dos centinelas solitarios, los destructores Blue y Ralph Talbot. Su misión era vital: utilizar sus radares para detectar cualquier incursión enemiga y dar la alarma general. Según el cuaderno de bitácora del crucero pesado que coordinaba la defensa, el Blue mantenía un patrón de patrulla constante a una velocidad de 12 nudos, girando sus antenas hacia el horizonte oscuro. Sin embargo, la tecnología de 1942 tenía limitaciones críticas que los manuales técnicos de la época documentan con precisión. El radar modelo SC-1 instalado en estas naves sufría de una interferencia masiva causada por las altas montañas de la isla de Savo, lo que generaba los denominados ecos fantasma, que saturaban las pantallas de los operadores.
En los informes de los especialistas en electrónica de la flota, se indicaba que la topografía volcánica de la zona creaba zonas de sombra donde una flota entera podía ocultarse si navegaba lo suficientemente cerca de la costa. A pesar de esto, la confianza en el equipo era absoluta. Los operadores en el puente del Blue confiaban en que ningún objeto de acero podría burlar su vigilancia electrónica. Pero aquí surge la pregunta principal. ¿Por qué los vigías ópticos, entrenados para la observación nocturna, no pudieron ver las estelas de una escuadra de 7 cruceros? En las memorias de los marineros sobrevivientes, se menciona que la fatiga acumulada durante días de combate constante había mermado los sentidos de los hombres de guardia, reduciendo su capacidad de reacción ante lo inesperado. Mientras las antenas giraban inútilmente mostrando una pantalla vacía, los vigías japoneses, equipados con masivos binoculares nocturnos de 120 milímetros, ya tenían en la mira la silueta del destructor americano a una distancia de menos de 8.000 metros. El cazador había localizado a la presa, y lo más sorprendente era que la presa ni siquiera sabía que estaba siendo observada. El silencio en el puente japonés era absoluto, interrumpido solo por las correcciones de rumbo susurradas, mientras el fracaso tecnológico aliado abría de par en par las puertas del infierno. El momento más tenso de la operación ocurrió cuando la columna de Mikawa pasó directamente entre los dos destructores de piquete. Según los diarios de navegación de la formación japonesa, la distancia exacta a la que pasaron del Blue fue de apenas 7.000 yardas, una distancia de tiro a quemarropa en términos navales. En ese instante crítico, el almirante Mikawa ordenó un silencio de radio absoluto y prohibió cualquier emisión de luces, incluso en el interior de los barcos. En el puente de mando del Chokai, la tensión era tan densa que se dice que los oficiales contenían el aliento mientras observaban la silueta del destructor estadounidense recortada contra el horizonte. Un solo error, un reflejo en un cristal o un ruido inoportuno, y la sorpresa se habría desvanecido. En los mensajes de radio interceptados en secreto por las estaciones terrestres aliadas, pero no procesados a tiempo, se indicaba un aumento de la actividad en la zona, pero nadie en el estrecho recibió la advertencia. La audacia de Mikawa estaba dando frutos. Habían logrado lo imposible, penetrar el perímetro defensivo de la flota más moderna del mundo sin disparar un solo tiro. En los documentos del Estado Mayor Imperial figuraba que la escuadra debía mantener una velocidad constante de 26 nudos para minimizar el tiempo de exposición, una maniobra arriesgada en aguas confinadas y sin iluminación. ¿Cómo pudieron navegar con tal precisión en medio de la oscuridad total y entre arrecifes traicioneros? La respuesta residía en meses de estudio cartográfico y en la disciplina férrea de sus pilotos. Habían logrado superar la puerta trasera de Guadalcanal. Ahora, en las oscuras aguas del estrecho, la Fuerza Sur aliada navegaba en un letargo del que serían despertados de la forma más violenta imaginable. Con los destructores de vigilancia dejados atrás y el camino despejado hacia el corazón del fondeadero, la formación japonesa se preparó para el asalto final. El destino de miles de hombres dependía ahora de los siguientes minutos, mientras en el horizonte, las siluetas de los cruceros aliados comenzaban a perfilarse bajo la luz de las estrellas, ajenos a que la columna de acero de Mikawa ya estaba posicionada para el golpe de gracia. Mientras la columna japonesa se deslizaba como una sombra letal a través de la entrada del estrecho, la Fuerza Sur aliada mantenía un patrón de patrulla que, en retrospectiva, resultaba de una vulnerabilidad escalofriante. Según los mapas tácticos recuperados del archivo naval, esta formación estaba liderada por el crucero pesado australiano Canberra y el estadounidense Chicago, acompañados por dos destructores. En un giro del destino que marcaría el desastre, el buque insignia de la fuerza, el HMAS Australia, se encontraba ausente del grupo. El almirante Crotchley había partido hacia una reunión con el mando en los transportes, dejando al Canberra como el guía principal de una escuadra que no esperaba ser el centro de una cacería. Los diarios de navegación indican que las naves se movían a una velocidad económica de 12 nudos, intentando conservar combustible mientras el cansancio pesaba sobre cada hombre a bordo. Las condiciones ambientales jugaban a favor del agresor. Los partes meteorológicos registrados exactamente a la medianoche del 9 de agosto de 1942 describen una visibilidad extremadamente precaria,
con nubes bajas y tormentas de lluvia intermitentes que ocultaban la luna. Según las memorias de los marineros del Chicago, el aire era tan denso que era casi imposible distinguir la línea del horizonte. Esta oscuridad total, sumada a la falsa creencia de que los destructores de piquete darían un aviso temprano, creó un entorno de falsa seguridad. Pero ¿por qué el mando aliado no reforzó la vigilancia óptica cuando el radar comenzó a mostrar interferencias masivas debido al clima tropical? Los documentos del Estado Mayor sugieren que se confió demasiado en la superioridad tecnológica, ignorando que en el mar, a veces, los ojos más entrenados son más valiosos que el cristal de un osciloscopio. En las entrañas del Canberra, los fogoneros y maquinistas trabajaban en una semipenumbra, manteniendo la presión de las calderas al mínimo absoluto para ahorrar recursos, ignorando que sobre sus cabezas, en la negrura total de la noche, aviones de reconocimiento japoneses acababan de lanzar las primeras bengalas de iluminación. El cielo sobre el estrecho estaba a punto de encenderse con una luz espectral que revelaría a las víctimas ante los ojos de sus verdugos. El silencio de la noche se quebró no con un disparo, sino con una luz cegadora y artificial que descendió lentamente desde las nubes. Exactamente a la 1:38 de la mañana, según los registros del Estado Mayor del buque insignia japonés Chokai, los hidroaviones de reconocimiento lanzaron bengalas de magnesio provistas de paracaídas. Estas luces se posicionaron con una precisión matemática detrás de los barcos aliados, silueteándolos perfectamente contra el resplandor para el beneficio de los artilleros de Mikawa. En los cuadernos de comunicaciones del Canberra se registró una confusión momentánea. Los vigías informaron de luces extrañas en el cielo, pero la fatiga y la falta de protocolos claros de identificación nocturna retrasaron la alarma general por unos segundos que resultaron ser la diferencia entre la vida y la estabilidad de la nave. La reacción inicial en los puentes de mando fue de total incredulidad. Según los informes de los vigías aliados interceptados en los cuadernos de bitácora, muchos creyeron que se trataba de bengalas lanzadas por sus propios barcos o por las tropas en tierra en Guadalcanal. En ese lapso de duda, el enemigo ya había ajustado sus directores de tiro. En los registros de archivo del enemigo de ese periodo, se confirma que Mikawa ordenó fuego libre en cuanto las siluetas del Canberra y el Chicago quedaron expuestas. ¿Qué fuerza psicológica se requiere para mantener la calma cuando, de repente, la oscuridad protectora se convierte en un escenario iluminado donde tú eres el blanco principal? Los analistas navales señalan que este fue el momento exacto en que la batalla se perdió, antes incluso de que el primer proyectil impactara en el acero. Antes de que el comandante del Canberra pudiera procesar que la luz en el cielo no era una señal amiga, sino el preludio de un exterminio sistemático de su capacidad de combate, un muro de acero y fuego brotó de la nada a estribor. Los proyectiles japoneses de 8 pulgadas, viajando a velocidades supersónicas, ya habían sido disparados y se encontraban a escasos metros de desatar el caos sobre la cubierta de madera del crucero australiano. El impacto inicial sobre el HMAS Canberra fue de una violencia que desafía cualquier descripción académica. Según los reportes de evaluación de daños posteriores a la acción, el crucero recibió al menos 24 impactos de proyectiles pesados en menos de 2 minutos. Las naves japonesas, disparando a una distancia de apenas 4.000 metros, no fallaron. El barco sufrió daños fatales de manera casi instantánea. Los proyectiles penetraron la superestructura y las salas de máquinas, provocando que la tripulación sufriera bajas críticas en los primeros segundos del enfrentamiento. El capitán Goering cayó en combate en el puente de mando casi de inmediato, dejando a la nave sin una dirección centralizada en medio del vendaval de fuego. La situación técnica en el interior del casco era desesperada. Los testimonios de los oficiales de ingeniería sobrevivientes describen una pérdida total de la presión de vapor y de la energía eléctrica apenas 60 segundos después de la primera salva. Sin electricidad, las torretas de 8 pulgadas quedaron paralizadas, incapaces de girar para responder al fuego enemigo. Los hombres, en las baterías secundarias, intentaron disparar manualmente, pero la falta de iluminación interna y el humo denso convirtieron el barco en una trampa de acero. ¿Cómo puede una tripulación defenderse cuando su propio hogar se vuelve ciego y mudo en medio de un ataque por sorpresa? Los registros de archivo confirman que el Canberra
nunca tuvo la oportunidad de lanzar una respuesta coordinada, convirtiéndose en una pira ardiente que iluminaba el camino para que los japoneses continuaran su avance hacia el norte. El Canberra se había convertido en una ruina a la deriva, con cientos de hombres luchando por la supervivencia en compartimentos inundados, mientras el barco se escoraba peligrosamente hacia babor. Pero el caos en la Fuerza Sur apenas comenzaba a desplegarse por completo, pues detrás de la silueta agonizante del crucero australiano, el USS Chicago estaba a punto de tomar una decisión táctica que dejaría a sus aliados del norte en una vulnerabilidad absoluta. Mientras el Canberra se convertía en una antorcha flotante, el crucero pesado USS Chicago intentaba asimilar el caos que brotaba de la negrura. A la 1:47 de la mañana, un vigía divisó la estela de un torpedo, pero en estas aguas, el lanzalarga no dejaba rastro de burbujas. Según el informe de daños de los astilleros de la Marina de los Estados Unidos, un impacto masivo arrancó una sección de casi 5 metros de la proa del Chicago, lanzando una columna de agua y acero sobre la cubierta. La tripulación sufrió bajas críticas de forma inmediata, y la nave perdió gran parte de su capacidad de maniobra. En medio del estruendo, el capitán Howard Bowd tomó una decisión que los historiadores navales todavía cuestionan con severidad. En lugar de emitir una señal de advertencia general a las otras fuerzas aliadas, el Chicago comenzó a disparar sus baterías secundarias hacia supuestas siluetas enemigas al oeste, alejándose del centro de la acción. En los documentos del Estado Mayor aliado no figura ni una sola transmisión de radio proveniente del Chicago durante esos minutos vitales. ¿Por qué el comandante de una de las naves más poderosas de la formación no informó que estaban bajo un ataque masivo de torpedos y artillería? Según los registros de las audiencias posteriores, la confusión en el puente era absoluta y se creía que la advertencia ya había sido dada por otros medios. Esta falta de comunicación dejó a los 3 cruceros de la Fuerza Norte, situados a solo unas millas de distancia, completamente ignorantes del exterminio que acababa de sufrir la Fuerza Sur. En los cuadernos de comunicaciones se evidencia un vacío letal de información que condenaría a cientos de hombres en los minutos siguientes. Con la Fuerza Sur neutralizada en menos de 10 minutos y sin que nadie hubiera dado la alarma general, Mikawa dividió su formación con una precisión quirúrgica. Mientras el Chicago perseguía sombras en la periferia de la batalla, el almirante japonés giró sus cañones hacia el norte, donde 3 cruceros estadounidenses navegaban con una calma que estaba a punto de ser destrozada por una tormenta de proyectiles de 8 pulgadas. A menos de 20 millas del desastre que consumía al Canberra, los cruceros pesados, Vincennes, Astoria y Quincy mantenían una formación de patrulla en forma de caja a una velocidad de 15 nudos. El agotamiento era un enemigo tan presente como el acero japonés. Los capitanes de estas naves, tras días de alerta constante, se habían retirado a sus camarotes de emergencia para intentar obtener unos minutos de descanso. Según los cuadernos de bitácora de la Fuerza Norte, la condición de alerta se había relajado ligeramente bajo la premisa de que cualquier amenaza sería detectada por los destructores de piquete o informada por la Fuerza Sur. Los informes de los operadores de radar de esa noche mencionaban constantemente ecos fantasma causados por el clima tropical, lo que llevó a muchos oficiales a desestimar las señales inusuales en sus pantallas. A la 1:48 de la mañana, los vigías de la Astoria observaron una serie de destellos en el horizonte sur. Según los testimonios de los marineros sobrevivientes, se produjo un debate tenso en el puente sobre la naturaleza de esas luces. Algunos pensaban que se trataba de una tormenta eléctrica lejana, mientras que otros temían que fueran disparos de artillería. En los registros meteorológicos de la zona se confirma que había actividad de nimbos en el área, lo que proporcionó una cobertura perfecta para el engaño japonés. ¿Cómo es posible que oficiales entrenados confundieran el rugido de los cañones con el trueno de una tormenta? La respuesta reside en la psicología del combatiente exhausto, que busca desesperadamente una explicación racional que no implique el inicio de un combate mortal para el que no está preparado. El oficial de guardia de la Astoria observó relámpagos inusuales hacia el sur que parecían acercarse con una regularidad mecánica.
Cuando finalmente decidió levantar sus prismáticos para escudriñar la base de esas luces, se dio cuenta con un horror paralizante de que esos relámpagos eran en realidad andanadas de cañón que se dirigían hacia ellos a la velocidad del sonido, cortando la noche con un silbido aterrador. En un giro inesperado que demuestra cómo el caos del combate puede favorecer al bando más agresivo, la columna japonesa de Mikawa se dividió en dos grupos distintos debido a un error de maniobra y a la alta velocidad de la incursión. Lejos de ser una desventaja, esto permitió que los cruceros japoneses encajonaran a la fuerza norte estadounidense en un fuego cruzado involuntario pero devastador. Según los esquemas de reconstrucción de posvuelo y las órdenes de timón registradas en los archivos de la Marina Imperial, la columna occidental, liderada por el Chokai, y la columna oriental, encabezada por el Furutaka, quedaron separadas por una distancia de aproximadamente 2.000 yardas. Esto significaba que los barcos estadounidenses recibirían impactos desde ambos flancos de manera simultánea. En los registros de archivo del enemigo de ese periodo, se confirma que la coordinación entre los capitanes japoneses fue instintiva. Sin necesidad de usar la radio, que habría revelado su posición exacta, cada buque seleccionó un blanco iluminado por las bengalas de los hidroaviones que seguían sobrevolando el estrecho. En los documentos del Estado Mayor japonés, figuraba que el objetivo era la saturación total del espacio de combate. Los cruceros de Mikawa aumentaron su velocidad a 26 nudos, cerrando la distancia con una rapidez que inutilizó los cálculos de tiro de los directores de artillería aliados. ¿Qué posibilidades de defensa tiene una flota atrapada en un pasillo de fuego donde cada movimiento del timón parece acercarlos más a un proyectil enemigo? Atrapados entre dos líneas de fuego que aún no lograban identificar con claridad, los vigías y artilleros del Astoria y del Quincy finalmente escucharon el ensordecedor rugido de los proyectiles rasgando el aire sobre sus cabezas. La noche se transformó en un infierno de trazadoras y humo, marcando el inicio de una de las masacres más unilaterales en la historia de la guerra en el mar. El reloj marcaba exactamente la 1:50 de la mañana, cuando la oscuridad que protegía al crucero pesado, Astoria, fue desgarrada por los potentes reflectores del buque insignia japonés, el Chokai. En un instante, el puente de mando pasó de una penumbra tensa a una claridad cegadora que exponía cada remache del acero estadounidense. Según los testimonios cruzados de ambos bandos, recogidos en las investigaciones de posguerra, el capitán William Greenman fue despertado bruscamente y subió al puente en medio de un caos de luces y estruendos. Sin embargo, en lugar de ordenar una respuesta inmediata, Greenman cometió un error que todavía resuena en los manuales de táctica naval. Creyendo que estaba siendo blanco de fuego, amigo de sus propios compañeros de la Fuerza Sur, ordenó por megafonía interna el cese del fuego. En la conversación documentada en el puente de mando, según los supervivientes de la Astoria, el oficial de artillería respondió con desesperación: «Por el amor de Dios, capitán, responda al fuego». El dilema era agónico. En los documentos del Estado Mayor figuraba que la identificación visual era el protocolo supremo antes de disparar, pero mientras Greenman dudaba, los artilleros japoneses ya habían ajustado sus miras con una precisión matemática. En sus memorias posteriores, el oficial de señales describió cómo los primeros proyectiles de 8 pulgadas del enemigo no solo impactaron, sino que barrieron la superestructura, convirtiendo el hangar de los hidroaviones en un epicentro de la tragedia. El fuego de la gasolina de aviación iluminó el barco desde dentro, haciéndolo un blanco aún más fácil para la segunda andanada japonesa. ¿Qué riesgo se escondía detrás de esta vacilación inicial? La respuesta se manifestó cuando el sistema de comunicaciones internas de la Astoria colapsó tras recibir un impacto directo en el mástil principal. Mientras el capitán Greenman descubría la terrible identidad de sus atacantes, las torres principales de la Astoria perdieron toda coordinación con el director de tiro, forzando a los artilleros a una lucha desesperada y a ciegas en medio del infierno, operando sus piezas de forma manual mientras el acero a su alrededor comenzaba a fundirse. Bajo la línea de flotación de la Astoria, la realidad era una pesadilla de metal retorcido y oscuridad asfixiante. Mientras en cubierta el fuego consumía los hidroaviones, en las entrañas del barco, los equipos de control de averías luchaban una batalla invisible contra el agua y el humo tóxico. Según las memorias de los oficiales de ingeniería, la cantidad de agua que entraba por las brechas abiertas en el casco superaba la capacidad de las bombas eléctricas.
que pronto quedaron inutilizadas al inundarse los generadores principales. En los registros de control de daños se menciona que el número de impactos contabilizados en las zonas de munición fue crítico, y solo la decisión heroica de inundar los pañoles manualmente evitó que el barco sufriera daños fatales inmediatos por una detonación interna. La vida del barco dependía de hombres que, en la más absoluta oscuridad, operaban válvulas hirvientes y cerraban escotillas sabiendo que, al otro lado, muchos compañeros no habían sobrevivido. Según los registros de archivo del enemigo de ese período, los capitanes japoneses estaban asombrados por la resistencia del Astoria, que a pesar de estar envuelto en llamas, todavía lograba mantener cierta flotabilidad. En los mensajes de radio interceptados se indicaba que los japoneses consideraban al Astoria una ruina, pero los marineros estadounidenses, utilizando linternas de mano y máscaras de gas primitivas, lograron contener parcialmente las inundaciones en la sala de calderas número 2. Pero ¿cuánta presión puede soportar el espíritu humano antes de quebrarse ante la magnitud de un desastre tan absoluto? En este punto del combate, según los informes técnicos de posguerra, el Astoria había absorbido más de 65 impactos de diverso calibre. El calor era tan intenso que las cubiertas de madera se levantaban y el humo negro impedía ver incluso a 1 metro de distancia. A pesar de estos esfuerzos sobrehumanos por mantener la nave a flote, la atención de la flota japonesa ya se había desplazado hacia la siguiente víctima brillante que emergía en la noche. El USS Quincy, que se encontraba en una posición aún más precaria. El USS Quincy se encontró en el centro de una trampa mortal de la que no había escapatoria posible. Al haber quedado atrapado exactamente entre las dos columnas en las que se había dividido la flota de Mikawa, el crucero fue iluminado simultáneamente por múltiples reflectores, quedando perfilado como un blanco de prácticas en una galería de tiro. Según los registros del director de tiro del Quincy, la distancia al enemigo al iniciar el fuego de respuesta era de apenas 5.000 yardas, una distancia suicida para naves de ese porte. Los informes de los analistas sobre los impactos recibidos sugieren que el Quincy fue alcanzado por una cadencia de fuego que superaba los 30 proyectiles por minuto, una saturación que desbordó cualquier protocolo de defensa. En los mensajes de radio captados por los barcos cercanos, se escuchaban las órdenes frenéticas del puente del Quincy intentando coordinar una maniobra de embestida contra uno de los cruceros japoneses, en un último acto de desafío. Sin embargo, la artillería japonesa fue más rápida. En sus memorias, el capitán de uno de los destructores japoneses relató cómo vio las torretas del Quincy intentar girar hacia ambos flancos al mismo tiempo, en un esfuerzo fútil por responder a los atacantes que lo acosaban desde babor y estribor. El puente de mando del Quincy fue arrasado por una salva concentrada, lo que provocó que el mando del barco quedara descabezado en el momento más crítico. Su vida útil como unidad de combate se truncó en cuestión de segundos cuando el sistema de gobierno falló por completo. Y aquí surge la pregunta principal: ¿cómo pudo una tripulación mantener sus puestos de combate bajo una lluvia de fuego tan concentrada que el acero mismo parecía evaporarse? Justo cuando el Quincy intentaba realizar un último giro desesperado para presentar el perfil menos vulnerable, el sonar captó un sonido que hiela la sangre de cualquier marinero: el ruido de múltiples hélices de torpedos aproximándose a alta velocidad. 2 proyectiles Type 93 impactaron bajo la línea de flotación, lo que lo cambiaba todo y sentenciaba definitivamente al crucero al fondo del estrecho. El Quincy se encontraba en una situación de vulnerabilidad extrema, escorando fuertemente hacia babor mientras los incendios en su cubierta principal servían como una baliza perfecta para los artilleros japoneses. A pesar del castigo sistemático que estaba recibiendo, una de sus torretas de 8 pulgadas, operada en condiciones de control manual debido al colapso de los sistemas eléctricos, logró realizar un último acto de desafío técnico. Según los diarios de reparación japoneses consultados tras el conflicto, una salva del Quincy impactó directamente en el puente de mando y en la sala de operaciones del crucero pesado Chokai, el buque insignia del almirante Mikawa.
El proyectil no detonó por completo, pero su energía cinética fue suficiente para causar daños estructurales severos y provocar que el personal del Estado Mayor japonés sufriera bajas críticas en el epicentro mismo del mando enemigo. Este impacto, logrado por artilleros que apenas podían mantenerse en pie sobre una cubierta inclinada, demostró la resiliencia de una tripulación que se negaba a aceptar su destino sin antes golpear al agresor. Sin embargo, el destino del Quincy ya estaba sellado por el impacto previo de los torpedos Type 93. El agua inundaba los compartimentos inferiores a una velocidad que superaba cualquier esfuerzo de las cuadrillas de control de daños. Según los informes de la investigación de la Marina de los Estados Unidos, la orden de abandonar la nave se dio de manera fragmentada, ya que el sistema de megafonía había dejado de funcionar minutos antes. Los marineros, en medio de un humo negro asfixiante y el silbido del vapor que escapaba de las tuberías rotas, comenzaron a lanzarse a las aguas negras del estrecho. Muchos de ellos permanecieron para siempre en su puesto de combate, cumpliendo con su deber hasta el último segundo mientras el barco comenzaba a volcarse. Los relojes recuperados de los sobrevivientes marcaban aproximadamente las 2:35 de la mañana cuando el Quincy desapareció por completo bajo la superficie. Mientras el Quincy descendía hacia las profundidades, llevándose consigo a cientos de hombres cuya vida se truncó en la oscuridad, el último barco de la línea norte aliada, el USS Vincennes, se preparaba para absorber la furia total del enemigo. Los focos japoneses ya estaban girando, buscando la siguiente silueta en medio de la confusión, y el Vincennes, ajeno a que sus compañeros ya habían sufrido daños fatales, estaba a punto de cometer un error de identificación que aceleraría su propia caída en el abismo. El USS Vincennes navegaba en una neblina de incertidumbre táctica, observando los incendios que consumían al Astoria y al Quincy sin comprender del todo la magnitud de la incursión enemiga. El capitán del barco, influenciado por la falta de advertencias de radio del Chicago, asumió erróneamente que los reflectores que escudriñaban la zona provenían de la Fuerza Sur aliada solicitando identificación. Según los registros de comunicaciones visuales del oficial de señales del Vincennes, se tomó la decisión fatal de elevar la bandera de combate y encender las luces de reconocimiento de colores, revelando la posición exacta de la nave ante los cañones enemigos. Este gesto de transparencia fue respondido de inmediato no con señales amigas, sino con una andanada coordinada de los cruceros Kinugasa y Kako, que dispararon desde una distancia de menos de 3.000 yardas. El Vincennes recibió una cantidad de impactos que los informes periciales posteriores calificaron de abrumadora. En menos de 5 minutos, al menos 3 torpedos impactaron simultáneamente en su costado, desgarrando el blindaje de la ciudadela y provocando inundaciones masivas en las salas de máquinas. Según los testimonios de los sobrevivientes, el barco se estremeció de tal manera que muchos hombres fueron lanzados contra los mamparos de acero. La pérdida de potencia fue total y el sistema de vapor se destruyó, dejando a la nave a la deriva y sin capacidad de respuesta ofensiva. ¿Cómo pudo un error de señalización tan simple derivar en un exterminio sistemático de la capacidad defensiva de un crucero pesado? La respuesta reside en la absoluta superioridad táctica que los japoneses habían logrado imponer mediante la sorpresa y el uso agresivo de la iluminación artificial. Con el sistema de vapor destruido y las comunicaciones internas cortadas, los artilleros en las torretas se dieron cuenta de que estaban completamente solos, operando en una oscuridad absoluta rota solo por el resplandor de los impactos enemigos. Sintiendo cómo la cubierta comenzaba a inclinarse peligrosamente hacia babor a un ángulo de más de 15 grados, los oficiales de guardia comprendieron que la resistencia era ahora una cuestión de honor más que de efectividad militar. El Vincennes estaba siendo literalmente despedazado por un fuego cruzado que no mostraba señales de remitir, marcando el preludio del capítulo final de su corta pero intensa historia en el Mar de Salomón. A pesar de que el Vincennes era ahora un blanco estático y en llamas, sus tripulantes continuaron respondiendo al fuego hasta que el último de sus cañones fue inutilizado por la metralla y la falta de energía eléctrica. Fue una lucha contra lo imposible en la que cada disparo aliado era contestado por 10 proyectiles japoneses. Según los relojes sincronizados de los sobrevivientes, la resistencia activa duró exactamente 18 minutos antes de que el mando diera la orden de abandono.
En los registros de archivo del enemigo de ese período se confirma que los capitanes japoneses utilizaron proyectiles de 8 pulgadas diseñados para penetrar el blindaje más pesado, los cuales atravesaron las secciones vitales del Vincennes como si fueran de papel. El comportamiento psicológico de los marineros en esos momentos fue de una serenidad aterradora. Muchos permanecieron en sus puestos intentando cerrar válvulas o extinguir incendios mientras el agua ya les llegaba a las rodillas. El barco se sumergió en una oscuridad sepulcral cuando los generadores de emergencia fallaron definitivamente, dejando a los hombres atrapados en un laberinto de metal inclinado. En sus memorias posteriores, el capitán escribió sobre la amarga decisión de dejar atrás a aquellos que no pudieron salir de los compartimentos inferiores inundados. Los testimonios de los marineros describen cómo, en medio del rugido de las llamas y el agua que entraba a borbotones, el silencio comenzó a apoderarse de la nave a medida que las baterías se silenciaban. A las 2:50 de la mañana, según los informes de posguerra, el fuego enemigo cesó tan abruptamente como había comenzado, dejando al Vincennes solo con sus heridas fatales en medio de un mar cubierto de aceite y restos flotantes. El silencio posterior fue roto únicamente por el crujido del acero, cediendo ante la presión hidráulica y los gritos distantes de los hombres que ya estaban en el agua fría, alejándose de la succión que provocaría el hundimiento inminente. La Fuerza Norte había dejado de existir como unidad de combate. Los 3 cruceros que debían proteger los transportes habían sido neutralizados en una de las acciones navales más rápidas y violentas de la historia moderna. Mientras el Vincennes volcaba finalmente para quedar en las aguas frías del estrecho, el almirante Mikawa se encontraba en su puente de mando, evaluando si debía dar el golpe final a los vulnerables barcos de suministros que aún permanecían anclados a pocas millas de distancia. A las 2:20 de la mañana, el silencio comenzó a reclamar su espacio sobre las aguas del estrecho, solo interrumpido por el rugido de los incendios que consumían los restos de la flota aliada. En el puente de mando del buque insignia Chokai, el almirante Gunichi Mikawa se enfrentaba a la decisión más crítica de su carrera. La victoria era indiscutible. 4 cruceros pesados enemigos habían sido neutralizados en menos de una hora. Sin embargo, el objetivo principal de la misión, los transportes de suministros anclados en Guadalcanal, todavía estaban intactos a poca distancia. Según los registros de munición restante en los buques japoneses tras el combate, conservados en los archivos de la Marina Imperial, la flota todavía disponía de una capacidad de fuego considerable, con más de 342 municiones de 8 pulgadas listas para ser disparadas. Pero Mikawa dudaba. El debate estratégico en el puente fue tenso y breve. En el informe estratégico que justificó la orden de retirada, depositado en el archivo de la Marina Imperial, se detalla que el almirante temía la llegada del amanecer. Mikawa estaba convencido de que los portaaviones estadounidenses se encontraban lo suficientemente cerca como para lanzar un ataque aéreo devastador en cuanto saliera el sol. Ignoraba que el almirante Fletcher ya había retirado sus naves días antes. Además, el impacto del proyectil del Quincy en el área de mapas del Chokai había dificultado la coordinación táctica de la escuadra. ¿Por qué un comandante que acababa de realizar la incursión nocturna más exitosa de la historia decidió abandonar el campo de batalla antes de completar el exterminio sistemático de los recursos enemigos? Los historiadores navales todavía debaten si fue un exceso de cautela o un error de inteligencia lo que salvó a los marines en tierra. En los registros de archivo del enemigo de ese período se confirma que Mikawa ordenó a su columna virar hacia el noroeste exactamente a las 2:23 de la mañana. Al dar la orden de retirada, perdió la oportunidad de paralizar definitivamente la campaña de Guadalcanal de un solo golpe, pero dejó atrás un mar cubierto de restos humeantes y una flota aliada completamente destrozada. Mientras los cruceros japoneses aumentaban su velocidad a 26 nudos para alejarse. En las aguas del estrecho, miles de marineros aliados iniciaban una lucha por la supervivencia que duraría mucho más que la batalla misma. Cuando los primeros rayos del sol de aquel 9 de agosto de 1942 comenzaron a perforar la bruma tropical, la magnitud del desastre se hizo visible para los supervivientes. Lo que antes era una zona de patrulla organizada se había convertido en un cementerio de acero y petróleo.
El aire estaba saturado con el olor dulce y metálico del combustible quemado y la madera ahumada. Según los cuadernos de bitácora de los destructores de rescate, como el Patterson y el Blue, el número de supervivientes rescatados de las aguas superó los 1.300 hombres, muchos de los cuales presentaban signos de agotamiento extremo tras horas de flotar en la oscuridad. Las manchas de petróleo se extendían por kilómetros, ocultando a aquellos que, lamentablemente, habían permanecido para siempre en su puesto de combate. El esfuerzo de rescate fue una carrera contra el tiempo y la naturaleza. En los mensajes de radio interceptados en secreto por las estaciones de escucha aliadas, se describía la desesperación de las tripulaciones de los botes salvavidas que intentaban localizar a sus compañeros entre los restos flotantes. En sus memorias posteriores, el capitán de uno de los destructores escribió sobre la visión espectral de los cruceros Vincennes y Quincy desapareciendo bajo la superficie, dejando solo un vacío burbujeante en el agua. La amenaza de los submarinos japoneses seguía latente, lo que obligaba a los buques de rescate a realizar maniobras constantes mientras subían a los heridos por las redes de banda. ¿Cómo pudo una fuerza tan poderosa ser reducida a este estado de absoluta precariedad en una sola noche? La orden del almirante Turner sobre el destino final de las naves que aún flotaban fue tajante, según consta en las comunicaciones oficiales de esa mañana. No se podía permitir que los buques dañados retrasaran la evacuación de los transportes, que eran ahora el único vínculo vital para las tropas en la isla. El amanecer no trajo alivio, sino la fría comprensión de que el control del mar se había perdido. Aunque el rescate trajo un breve respiro para los que estaban en el agua, los oficiales de inteligencia ya sabían que la verdadera pesadilla institucional para explicar cómo había ocurrido esta masacre apenas acababa de empezar. Mientras en el horizonte el HMAS Canberra seguía ardiendo como un monumento a la derrota. A media mañana, el destino de los dos cruceros que aún permanecían a flote, el HMAS Canberra y el USS Astoria, se volvió el centro de una tragedia logística. El Canberra estaba inmovilizado, con sus salas de máquinas inundadas y sin ninguna posibilidad de recuperar potencia. Los informes técnicos de la Marina de los Estados Unidos detallan que, a pesar de los esfuerzos sobrehumanos de su tripulación por extinguir los incendios, el barco se había convertido en una carga táctica peligrosa. A las 6:30 de la mañana, ante la inminencia de un posible ataque aéreo japonés, se dio la orden de abandonar definitivamente la nave. La evacuación se realizó bajo la supervisión de destructores estadounidenses que, en un acto de amarga necesidad, recibieron la orden de hundir a su propio aliado. Según los registros navales, se necesitaron más de 260 proyectiles de 5 pulgadas y 4 torpedos de los destructores Selfridge y Ellet para lograr que el Canberra finalmente se hundiera en las aguas frías del estrecho. Mientras tanto, a bordo del Astoria, la lucha por la supervivencia continuaba. A diferencia del Canberra, el Astoria todavía tenía una ligera posibilidad de ser remolcado. Sin embargo, a las 7:40 de la mañana, una serie de detonaciones internas provocadas por el calor latente en los pañoles de munición sellaron su destino. El casco comenzó a escorar rápidamente hacia babor, y el capitán Greenman tuvo que dar la orden de abandono final. El Astoria desapareció bajo la superficie exactamente a las 12:15 de la tarde, marcando el final de la presencia de los cruceros pesados aliados en la zona. Esta decisión de hundir las naves dañadas fue un golpe devastador para la moral. El último barco aliado desapareció bajo la superficie, sellando el destino de más de 1.000 hombres cuya vida se truncó en el cumplimiento del deber y dejando una herida psicológica profunda en la estructura de mando. El silencio volvió a reinar en Iron Bottom Sound, pero bajo las olas, el lecho marino ya albergaba el acero de 4 de los mejores cruceros del mundo. El desastre de la isla de Savo era total, y mientras los transportes iniciaban su retirada apresurada hacia el sur, quedaba una pregunta flotando en el aire. ¿Quién sería el responsable de rendir cuentas ante una nación que todavía no sabía que su flota había sido humillada? Mientras las columnas de humo todavía se elevaban desde las aguas de Guadalcanal, la octava flota del almirante Mikawa navegaba hacia el noroeste con la satisfacción de haber ejecutado uno de los ataques por sorpresa más perfectos de la era moderna.
Sin embargo, la fortuna en el mar es un péndulo caprichoso que nunca deja de oscilar. En la mañana del 10 de agosto de 1942, mientras los cruceros japoneses se acercaban a la seguridad de su base en Kavieng, un vigía silencioso los acechaba desde las profundidades. El submarino estadounidense S-44, una reliquia de la clase S que databa de los tiempos de la Gran Guerra, se encontraba patrullando las cercanías de la isla de Nueva Irlanda bajo el mando del teniente comandante John Moore. Según la bitácora de combate del sumergible, Moore divisó a la columna triunfante de Mikawa a una distancia de casi 9.000 yardas, moviéndose a una velocidad de 16 nudos. El contraste tecnológico no podía ser más evidente. Un sumergible antiguo contra los cruceros pesados más rápidos del Pacífico. A pesar de las limitaciones de su nave, Moore maniobró con una paciencia quirúrgica para posicionar al S-44 en el ángulo de tiro ideal. Exactamente a las 7:50 de la mañana, el submarino lanzó una salva de 4 torpedos dirigidos al crucero pesado Kako, el último barco de la línea japonesa. Según los registros de pérdidas navales japonesas confirmados en la posguerra, 3 de esos proyectiles impactaron directamente en el centro del casco del Kako. La violencia de las detonaciones fue tal que la nave sufrió daños fatales en cuestión de segundos. En los diarios de navegación de los otros buques japoneses se describe con asombro cómo el Kako, una mole de acero de casi 10.000 toneladas, comenzó a escorarse violentamente hacia estribor. El tiempo que tardó el crucero en desaparecer fue de apenas 5 minutos, un suspiro en términos navales. Debido a la rapidez del hundimiento, gran parte de la tripulación permaneció para siempre en su puesto de combate. Este acto de retribución solitaria no alteró el resultado estratégico de la batalla de Savo, pero sirvió como un sombrío recordatorio para el alto mando imperial. La victoria no otorga inmunidad. En los registros de archivo del enemigo de ese periodo, se indica que la pérdida del Kako empañó las celebraciones en Rabaul, generando un clima de paranoia sobre la verdadera extensión de la presencia de submarinos aliados. Mientras tanto, en Washington, la noticia de la derrota total en el estrecho generaba un terremoto absoluto en los más altos niveles del mando, donde el orgullo herido pronto daría paso a una búsqueda implacable de responsables. La noticia del desastre en el estrecho del Fondo de Hierro fue recibida en los Estados Unidos con una mezcla de horror y secretismo absoluto. Durante meses, el público estadounidense no tuvo conocimiento de la magnitud de la masacre, ya que el almirantazgo decidió ocultar el hundimiento de 4 cruceros pesados para no hundir la moral nacional. Sin embargo, puertas adentro, se ordenó una de las investigaciones más exhaustas y dolorosas de la historia naval. El almirante Arthur J. Hepburn fue el encargado de liderar este proceso, analizando minuciosamente cada radiograma, cada orden de timón y cada testimonio de los oficiales sobrevivientes. Según la fecha de publicación interna del informe Hepburn, el documento final fue entregado a finales de 1942, revelando una cadena de errores que nacían de la complacencia y la fatiga extrema. El informe fue despiadado con la coordinación entre los diferentes mandos aliados. Se descubrió que la fe ciega en un radar imperfecto y la falta de protocolos de comunicación habían creado un agujero negro informativo por donde Mikawa se deslizó sin esfuerzo. En los archivos del Departamento de Marina figuran las reprimendas formales emitidas a los oficiales involucrados, pero el peso de la culpa fue más allá de los papeles oficiales. El caso más trágico fue el del capitán Howard Bode del Chicago. El informe cuestionaba con dureza su decisión de no dar la alarma general tras ser torpedeado y su maniobra de alejamiento de la acción principal. Bajo el peso de una responsabilidad que no podía procesar, su vida se truncó de forma trágica poco tiempo después, marcando un final amargo para un oficial que se vio superado por la niebla de la guerra. Pero ¿por qué el almirante Turner y el almirante Crutchley no recibieron sanciones más severas a pesar de sus errores estratégicos? Los historiadores navales aún debaten sobre las implicaciones políticas de estas decisiones, sugiriendo que la Marina no podía permitirse purgar a todo su alto mando en medio de una campaña crítica. Lo cierto es que el informe Hepburn no solo buscaba culpables, sino que se convirtió en el manual de supervivencia que la Marina necesitaba desesperadamente.
Las lecciones extraídas de las aguas frías de Savo obligaron a una revisión total de la doctrina de combate, transformando para siempre la forma en que los barcos de guerra estadounidenses operarían en la oscuridad, asegurando que un exterminio sistemático de tal magnitud no volviera a repetirse jamás por negligencia humana. La derrota de la isla de Savo fue el catalizador que sacó a la Marina de los Estados Unidos de su ingenuidad tecnológica. La superioridad de los vigías japoneses y la letalidad invisible de sus torpedos de oxígeno obligaron a los aliados a reinventarse bajo el fuego. Fue durante los meses posteriores a esta batalla cuando nacieron conceptos que hoy son pilares de la guerra moderna, como los Centros de Información de Combate o CEIC. La idea era simple pero revolucionaria: centralizar todos los datos del radar, el sonar y las comunicaciones en una sola sala donde el capitán pudiera tomar decisiones basadas en una imagen completa de la situación, y no solo en lo que veía a través de los cristales del puente. Según las directrices de combate nocturno emitidas a finales de 1942, cada buque debía ser capaz de procesar la información de forma autónoma pero coordinada. Además del cambio estructural, se inició un entrenamiento intensivo en el uso de la artillería dirigida por radar. Los artilleros estadounidenses comenzaron a practicar el disparo sin necesidad de iluminación artificial, aprendiendo a confiar en los ecos electrónicos para apuntar sus cañones de 8 pulgadas. En los testimonios de almirantes posteriores sobre las lecciones de Savo, se destaca que la comprensión tardía del poder de los torpedos Type 93 fue fundamental. Los oficiales aprendieron que no podían permitir que el enemigo cerrara distancias de menos de 20.000 yardas sin una respuesta agresiva. Se establecieron nuevos protocolos de vigilancia óptica que incluían el uso de binoculares de gran alcance similares a los japoneses, reconociendo que la tecnología no podía sustituir por completo el juicio de un ojo humano bien entrenado y alerta. ¿Qué fuerza psicológica se necesitó para volver a esas mismas aguas sabiendo que el enemigo era el maestro de la noche? La respuesta se encontró en una disciplina renovada. Las tripulaciones ya no permanecían en niveles de fatiga inhumanos. Se implementaron turnos de guardia más estrictos y se mejoraron las condiciones de vida a bordo para mantener los sentidos afilados. La derrota en el estrecho del Fondo de Hierro obligó a la Marina a madurar a golpes, preparando el terreno para los incesantes choques que pronto convertirían esa misma zona en el cementerio naval más grande del mundo. Savo no fue el final de la campaña de Guadalcanal, sino el doloroso nacimiento de una nueva armada que, habiendo aprendido de sus cenizas, estaba decidida a reclamar el dominio de los mares a cualquier precio. La batalla de la isla de Savo terminó dejando un saldo que todavía hoy estremece a los estudiosos de la estrategia naval y a los herederos de aquella generación de hierro. El enfrentamiento, que duró poco más de 30 minutos de fuego activo, se consolidó como la derrota más humillante sufrida por la Marina de los Estados Unidos en un combate de superficie equilibrado. Según los registros finales de bajas y daños asentados en los archivos de la Marina de los Estados Unidos y la Real Marina Australiana, 1.077 marineros aliados fallecieron en el cumplimiento del deber o permanecieron para siempre en su puesto de combate bajo las aguas. Además, otros 709 hombres sufrieron heridas críticas que marcarían sus vidas para siempre. En contraste, el bando japonés solo contabilizó 58 marineros cuya vida se truncó esa noche, una cifra que resalta la asombrosa disparidad táctica que Mikawa logró imponer mediante el uso de la sorpresa y la tecnología del oxígeno puro. En sus memorias posteriores, los marineros sobrevivientes describieron la zona no como un campo de batalla, sino como un santuario de acero donde el silencio solo es roto por las corrientes abisales. La magnitud del tonelaje enviado al fondo marino fue tan inmensa que los cartógrafos y veteranos comenzaron a referirse a este tramo de agua entre Guadalcanal, Savo y Florida, con un nombre que ha pasado a la historia: el Estrecho del Fondo de Hierro, o Iron Bottom Sound. Según las cartas náuticas posteriores a la guerra, en este lecho descansan hoy más de 50 buques de guerra y cientos de aeronaves, formando una de las mayores concentraciones de restos arqueológicos militares del mundo. En los documentos del almirantazgo se indica que el nombre no es solo una designación geográfica,
sino un tributo a la enorme cantidad de acero que se depositó allí en menos de 4 meses de campaña intensa, siendo Savo el epicentro de la tragedia inicial que alimentó este cementerio naval. Hoy en día, las aguas que una vez hirvieron con los impactos de los proyectiles de 8 pulgadas y el rastro invisible de los torpedos Type 93 se encuentran en una calma sepulcral. Los registros de archivo de ese periodo confirman que las lecciones aprendidas a un precio tan alto permitieron a los aliados transformar su doctrina y, eventualmente, prevalecer en el Pacífico. Sin embargo, para las familias de los que no sobrevivieron, el estrecho del Fondo de Hierro sigue siendo el lugar donde sus seres queridos cayeron en combate defendiendo un ideal en la oscuridad más absoluta. La historia de la isla de Savo nos recuerda que, incluso en la era de la tecnología más avanzada, el factor humano, el cansancio y el error de juicio pueden cambiar el curso de la historia en un solo instante de debilidad. El valor humano de aquellas tripulaciones, que enfrentaron un fuego cruzado imposible de resistir, permanece como un testimonio de honor que trasciende las décadas y el óxido del fondo marino.